Muy buenos días, tardes, noches a los compañeros y al profesor. Nosotros somos el equipo 4, lo cual está conformado por Venteño García Aura Guadalupe, Villegas Mesa Iván y su servidor García Reséndiz Elio Israel. Nosotros somos el equipo 4 y les presentaremos la norma 023 STPS del 2012, la cual se refiere a las minas subterráneas y minas a cielo abierto, así como sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Como primera parte, nosotros encontramos que el objetivo es establecer los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir riesgos a los trabajadores que desarrollen actividades en las minas subterráneas y a cielo abierto. Es importante considerar el hecho de que esta norma no aplicada para los centros de trabajo que realicen actividades relacionadas con la exploración y explotación de petróleo, gas natural, sustancias contenidas en suspensión o disolución en aguas subterráneas o inyectadas al subsuelo, carbón y de gas asociado a estos yacimientos o minerales radiactivos. Es importante considerar el hecho de que esta norma no aplica para los centros de trabajo que realicen actividades relacionadas con la exploración y explotación de petróleo, gas natural, sustancias contenidas en suspensión o disolución en aguas subterráneas o inyectadas al subsuelo, carbón y de gas asociado a estos yacimientos o minerales radiactivos. Su campo de aplicación siempre va a ser a la presente norma oficial mexicana, la cual rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde se desarrollen actividades relacionadas con la exploración y explotación en operaciones minerales subterráneas a cielo abierto, independientemente del tipo y escala del centro de trabajo de que ésta se trate. Quedar exceptuando el cumplimiento de esta norma los centros de trabajo en donde se realicen actividades relacionadas con la exploración y explotación para obtener como producto principales petróleo, gas natural o sustancias contenidas en suspensión o disolución en aguas subterráneas o inyectadas al subsuelo. Las minas subterráneas donde se desarrollan actividades relacionadas con la exploración y explotación de carbón y de gas asociado a estos yacimientos o las minas donde se desarrollan actividades relacionadas con la exploración y o explotación de minerales radioactivos. Las referencias que nosotros utilizamos aquí son las mismas que las que encontramos que se encuentran en la norma 024 y que las podemos ver en la pantalla. Normalmente, nosotros encontraremos o necesitaremos de diferentes definiciones en las cuales nos podemos apoyar y así podremos entender mejor lo que nos intenta decir la norma. Escalas de cable o escalas son dos cables paralelos con separadores metálicos o de madera utilizados como escaleras. La escombrera o tiradero es el lugar de vertido de los materiales producto de la excavación de una mina sin incluir a los jales. Exhibir es la acción de presentar para su revisión los registros y o documentos mediante cualquier medio electrónico o impreso a la autoridad laboral que lo solicite a fin de constatar del cumplimiento de los requisitos que determina esta norma. El frente es la pared expuesta de la galería sobre la que se realiza el arranque del mineral, al igual que la frente larga, ya que es la cara expuesta de longitud variable sobre la que se realiza el arranque del mineral que está delimitada por obras o galerías adyacentes. Y la galería es la obra que se hace en las minas subterráneas para la extracción de minerales, ventilación, comunicación o desagüe. El malacate es el equipo que mediante uno o varios cables de acero permite el tráfico de bordes, carros y calesas para transportar trabajadores, materiales y equipo. El pegador es el trabajador capacitado y autorizado por el patrón para el uso de explosivos. El personal ocupante expuesto por la POE. Aquellos trabajadores que, con motivo de sus actividades laborales, que se encuentran en un ambiente de trabajo en el que está presente algún riesgo de mayor impacto o que desarrollen una actividad peligrosa. Y el rebaje es la excavación de minería subterránea, ya sea por arriba o por debajo del nivel de una galería.
tajo es la obra minera a cielo abierto para explotar diversos minerales. El tiro es el conducto de una obra minera vertical o inclinada por donde se realizan actividades de descenso y descenso de trabajadores, materiales y equipo. La tolva de recibo es el depósito de grandes dimensiones para contener y regular el flujo de los materiales. La unidad de verificación es la persona física o moral acreditada y aprobada por los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para verificar el grado de cumplimiento de esta norma. La unidad minera, una o más operadoras bajo una misma dirección técnica y administrativa. Y la voladora disparada o pegada, la cual es la acción de volar la frente de trabajo de la mina con explosivos. Obligaciones del patrón. Dispone de los autorrescatadores, distribuir los autorrescatadores, identifica lugares estratégicos donde se encuentran ubicados, elabora y da seguimiento a un programa para la revisión y mantenimiento del equipo o maquinaria de vehículos utilizados. Como principales puntos tenemos designar como responsable del cumplimiento de esa norma a un ingeniero legalmente autorizado para ejercer esto. Número 2. En las minas subterráneas, las condiciones de seguridad relativas a la fortificación, ventilación y equipo utilizados. En las minas de cielo abierto, las condiciones de seguridad relativas a la estabilidad de los taludes y la maquinaria mayor. Número 4. Contar con un sistema de registro por cada turno de trabajo. Número 5. Instalar y tener disponibles refugios en el interior de las minas subterráneas. Número 6. Contar con las hojas de seguridad de datos HDS de todas las sustancias químicas peligrosas presentes. Número 7. Construir, integrar y organizar la Comisión de Seguridad e Higiene. Número 8. Dar la revisión a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los accidentes de trabajo que ocurran. Número 9. Todos los peligros por cada área de la unidad minera. Número 10. Aquellos caminos para la evacuación. Número 11. Los servicios preventivos de seguridad y salud del trabajo. Número 12. Efectuar las actividades de construcción de edificios e instalaciones o locales de unidad minera. Número 13 y número 14. Proporciona a todos los trabajadores un equipo de protección personal básico por lo menos y autoriza por escrito únicamente a los trabajadores capacitados. Número 15 y número 16. Proporciona a los trabajadores espacios higiénicos para ingerir alimentos y dispone para los trabajadores de servicios de agua potable y de servicios. Número 17 y 18. Proporciona la capacitación de seguridad y la salud en el trabajo para todos los empleados y da seguimiento a los avisos de los incidentes, accidentes y condiciones de actos inseguros y o situaciones de emergencia real o potencial. Finalmente, el punto 19 y 20, el patrón debe de realizar la investigación sobre accidentes o siniestros ocurridos para adoptar medidas preventivas y correctivas y prohíbe a menores de 18 años y mujeres en periodo de embarazo que laboren en el interior de la mina, sea subterránea o de cielo abierto. Vamos a hablar acerca de las obligaciones de los trabajadores. Al igual que los patrones, los trabajadores tienen sus obligaciones, los cuales son: los trabajadores deben de seguir los procedimientos de seguridad y operación y mantenimiento de sus actividades, revisar los equipos e implementos y si hay anomalías, reportar al patrón, usar dispositivos de seguridad instalados en áreas y no modificarlos de forma arbitraria, operar y dar mantenimiento a equipos de gran tonelaje, instalaciones eléctricas, entre otros. Solo operar con explosivos cuando se tenga la capacitación y autorización correspondiente. Usar y dar mantenimiento al equipo de protección personal. Abstenerse de hacer actividades que puedan causar accidentes o daños. También se debe de avisar al patrón y a Comisión de Seguridad e Higiene de las situaciones inseguras o emergencias detectadas durante las actividades por escrito.
dar el seguimiento de atención a emergencias y prestar auxilio, someterse a exámenes médicos conforme a la actividad que se desempeñe. Las mujeres deben de dar aviso de estar embarazadas, asistir a la capacitación de seguridad y salud que se proporcione, participar en la capacitación y adiestramiento de operación o mantenimiento de equipos, participar en actividades, entrevistas que se realicen en la unidad de verificación. Análisis de riesgos para la identificación de peligros y el control de riesgos. Para un análisis como este, es necesario saber la magnitud de riesgos, que sería el MR, y protocolos para la prevención, protección y control. Este análisis deberá de estar actualizado, disponible para trabajadores y ser firmado por el patrón y el responsable de los servicios de seguridad. También se debe revisar cuando se modifica algún proceso, sus condiciones y procedimientos de seguridad y los riesgos a trabajadores sean diferentes. El análisis también debe considerar un análisis del puesto del trabajo, viendo las actividades que no sean o sean rutinarias y de personas que tengan acceso al lugar de trabajo, instalaciones que puedan generar peligro, en la infraestructura, equipamiento, materiales, condiciones de seguridad y operación de equipo y herramientas, sustancias químicas peligrosas, el reconocimiento, evaluación y control de los contaminantes del ambiente conforme a las normas que aparecen aquí, que sería la NOM 10, la NOM 11, la NOM 015 y la NOM 024. Los peligros y factores de riesgo que existen y sean capaces de afectar la salud y seguridad en las actividades de trabajo o en los alrededores de la mina. Los procedimientos de seguridad al hacer las actividades, modificaciones en cualquier actividad y en el plan de atención de emergencias. También contiene el análisis de áreas, procesos y actividades en toda la mina, identificación de los trabajadores y actividades propuesto, al igual que su equipo de seguridad, identificar los riesgos de mayor impacto, ya sean por su inflamabilidad, explosividad, etc., actividades peligrosas que se expongan a los trabajadores y determinación de riesgos. Los resultados de evaluación de agentes contaminantes, hablados anteriormente, también tienen que estar incluidos en esta sección. Si los valores de contaminantes son muy elevados a los valores límites de exposición, se deben suspender hasta que se establezcan las medidas de prevención y control, se cuenten con los nuevos procedimientos de seguridad, se determine el equipo de protección personal adicional requerido, se encuentren los valores de contaminación dentro de los valores de límite de exposición y se aplique el plan de atención de emergencias en su caso. Para determinar la magnitud de riesgos, debe considerar el PES. Cada sigla tiene un significado. En este caso, la P sería probabilidad de ocurrencia de riesgos. Eso se obtiene por la estadística de riesgos ocurridos en el centro de trabajo de la mina, según la tabla que aparece aquí. La probabilidad va desde remota, es decir, que ocurre muy rara vez, hasta continua, que ocurre con mucha frecuencia. Y la ponderación es de 0.5 hasta el número 10. Luego está la E, que es la exposición a riesgo, se obtiene con la frecuencia y tiempo de contacto al riesgo según la tabla. La exposición va desde muy baja hasta muy alta, que ocurre una vez al año o si ocurre más de una vez al día. La ponderación también va desde 0.5 hasta el número 10. Y por último, la S es la severidad del daño que puede ocasionar el riesgo según la tabla. Va desde la severidad menor hasta fatal. La menor sería sin daños o prácticamente no hay nada, y la fatal, que puede implicar la incapacidad total del trabajador. La ponderación va desde el número 1 hasta el número 100. Aquí estamos mirando la ecuación. Esta ecuación se puede jerarquizar los riesgos para establecer un orden de atención de prevención, protección y control por adoptar. La jerarquización va desde grave hasta mínimo. El grave es mayor de 400 y el mínimo es menor de 20. Y el grave es cuando se requiere unas medidas muy específicas y particulares para poder resolver ese problema. Y el mínimo es que no requiere muchas prevenciones, simplemente es de que pongan atención. Punto número 8. Minas subterráneas. Antes de la realización de los trabajos en las minas subterráneas, se debe de contar al menos con los estudios siguientes: geo- geotécnicos, geológicos e hidrológicos. Para las minas subterráneas tenemos los siguientes puntos muy importantes.
Como primer punto tenemos las instalaciones. En las instalaciones, las obras e instalaciones de las minas subterráneas se deben adoptar a las condiciones y elementos de seguridad. La ventilación. El sistema de ventilación de las minas subterráneas deberá contar con al menos lo siguiente: un plan general de ventilación, los planos del sistema de ventilación y las condiciones de seguridad para el control del aire. Siguiente punto: prevención y protección contra incendios. Eso debe abarcar las acciones para desarrollar durante emergencias de incendio y las acciones u actos que deben prohibirse en condiciones normales o durante una emergencia. Siguiente punto, y uno de los más importantes: los explosivos. Para los explosivos debe contar con los permisos que otorga la Secretaría de Defensa Nacional para la compra, consumo y almacenamiento de material explosivo, con fundamento en lo que señala la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Siguiente punto: transportes de trabajadores. En la mina subterránea se debe de contar con un procedimiento para el transporte de trabajadores que considere al menos los siguientes puntos. Número 1. El medio de transporte a utilizar. Número 2. La forma segura de usar y operar el medio de transporte personal. Los sistemas de comunicación a utilizar. La velocidad máxima permitida. Los procedimientos de seguridad del medio de transporte. Las restricciones de circulación. Siguiente punto: transporte de materiales. En una mina subterránea se debe de contar con un procedimiento de seguridad para el transporte de materiales, considerando al menos lo siguiente: el medio de transporte, forma segura de utilizarlo y operarlo, el sistema de comunicación, la velocidad máxima permitida, incluyendo su señalación, los procedimientos de seguridad del medio y las restricciones de circulación. Las instalaciones eléctricas. En toda mina es necesario una instalación eléctrica y esa debe de contar con planos de las operaciones mineras que se identifiquen y ubiquen, al menos los transformadores, interruptores generales, controles eléctricos, tableros, distribución de bombas, cargadores de baterías, circuitos eléctricos o de telefonía y comunicaciones. Siguiente punto: maquinaria y equipo. La operación y mantenimiento de la máquina y el equipo utilizado en las minas subterráneas debe de realizarse únicamente por el personal autorizado y capacitado. Los vehículos. La operación de los vehículos utilizados en las minas subterráneas deberá realizarse únicamente por el personal capacitado y autorizado por el jefe. Pisos y caminos. Los pisos de las áreas de tránsito de trabajadores o de vehículos deben de permanecer siempre libres de desechos de materiales y de otros objetos que puedan ocasionar un accidente. Deben tener un ancho de al menos 60 centímetros de superior al mayor ancho de los vehículos que transiten por esos caminos. Deben de tener una altura de al menos 20 centímetros de superior. Debe de contar con ensanchamientos adecuados para el cruce y rebase de vehículos y contar con acequias en los lugares que puedan presentarse estancamientos de aguas. Las inundaciones. Los planos de las operaciones de extracción o localización de acuíferos próximos al lugar de la operación minera y de depósito de aguas superficiales, llámese ríos, lagos, lagunas, etc. La determinación de los límites mínimos permitidos de proximidad a minados antiguos o abandonados que pueden estar inundados. Último punto: refugios. En el interior de las minas subterráneas es indispensable instalar y tener disponibles su uso, ya sean fijos o móviles. La distancia mínima y máxima de los refugios a lugares de trabajo
debe de estar en una función del análisis de riesgos para los trabajadores y estos deben de identificar cada uno de los peligros a los cuales se presentan. En las minas de cielo abierto, siempre nosotros lo dividiremos en diferentes partes, lo cual sería estudios y planos, excavaciones, explotación, instalaciones, prevención y protección contra incendios, explosivos, transporte de trabajadores, transporte de materiales, instalaciones eléctricas, maquinaria y equipo e inundaciones. Los estudios o planos, para los estudios o planos, antes de la relación de los trabajadores en minas a cielo abierto, se tiene que hacer estudios geotécnicos, geológicos e hidrológicos para así saber el tipo de condiciones en las cuales se pueda trabajar y las posibles para ellas a las que se podrán encontrar. Estos estudios deberán actualizarse cuando las condiciones originales que se tomaron en cuenta para su elaboración se modifiquen o sean alteradas para que éstas sean aplicadas durante el tiempo de vida operativa de la mina. Los planos de la mina siempre tendrán que tener ciertas características con las que cumplir. Estas son, los, estas son siempre actualizados de acuerdo con los avances de las obras, sea aprobado y firmados por el patrón, así como responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y estar disponibles en la oficina de la mina para consulta del personal. Los planos de las operaciones mineras deberán contener por lo menos la información topográfica que indiquen los caminos, áreas de tumbe de mineral y de petate, así como las áreas de vertido. El perfil de la superficie, incluyendo los hundimientos, los cruceros, galerías, frentes de exploración y explotación, rebajes, retaques y otras obras mineras subterráneas preexistentes, la ubicación de las estaciones de bombeo, en su caso, la instalación eléctrica que muestre el diagrama unifilar, los cuadros de cargas, así como el voltaje de carga y de los equipos eléctricos, además de la ubicación de los extintores de las estaciones de primeros auxilios y del equipo de protección personal para casos de emergencia. En las excavaciones, en las minas a cielo abierto, siempre se tendrá que disponer de métodos de estabilidad para hacer la excavación y la estabilización del lote con el objetivo de eludir peligros a los trabajadores. El método de estabilidad para hacer la excavación en las minas a cielo abierto tendrá que tener en cuenta por lo menos la información de los estudios geotécnicos, geológicos e hidrológicos, la obligación que solamente personal autorizado haga esta actividad, la maquinaria y los accesorios a los cuales se tiene que usar, la característica física de los materiales rocosos a excavar, como por ejemplo dureza, seguridad o fracturamiento, los materiales usados para relleno, en su caso así como la existencia de humedad y arcilla, entre otros, y finalmente las medidas de estabilidad para eludir las excavaciones que logren conectar con una fuente de agua o de material saturado de conformidad con el análisis hidrológico. Para las explosiones, para la explotación, siempre se tendrá que tener procedimientos empleados, los cuales deberán tener siempre en cuenta el equilibrio en los muros, frentes y taludes, el tipo de aparatos y equipos en los cuales se tiene que usar, las condiciones de estabilidad para el tránsito de individuos o vehículos, además del equilibrio del anterior, que se autoricen trabajos o desplazamiento por el sitio. La explotación siempre se tendrá que desarrollar hasta que se haya concluido los trabajos de estabilización del lote. Instalaciones. Las construcciones de los inmuebles e instalaciones de una mina a cielo abierto deberán estar construidas preferentemente de materiales incombustibles, con recubrimientos incombustibles o de materiales resistentes al fuego, así como seguir estando en buen estado de forma que no constituyan peligros a los trabajadores. En las obras en las minas a cielo abierto se deberán minar las condiciones de estabilidad siguientes: defender los tiros y obras donde logre caer una persona al vacío con recursos estructurales, como por ejemplo mallas, rejas, muros o tapones, entre otros, en caso de existir minas subterráneas cercanas. Una vez que se usen puertas en los tiros, estas deberán estar provistas de seguros para evitar que se abran de forma involuntaria. Una vez que se usan puertas en los tiros, estas deberán estar provistas de seguros para evitar que se abran en forma involuntaria. La prevención de contra incendios siempre
Adicionalmente de eso que se... Prevención contra incendios. Esta es la presente regla que se tendrá que disponer de extintores de la capacidad y tipo de fuego que se logre exponer distribuidos estratégicamente en los sitios donde se almacenen materiales inflamables, las subestaciones eléctricas y superficies donde se ubiquen los centros de control de motores, las aulas de aparatos, locales de calderas, estacionamientos para locomotoras o vehículos, talleres y almacenes. Además de siempre estar en los sitios donde se almacenan la maquinaria o equipo móvil mayor. En los explosivos, en las minas a cielo abierto siempre se van a tener medidas de seguridad para mantener el control de los explosivos, de los cuales se van a utilizar en la mina, en base a la capacitación de los trabajadores. Además de siempre tener la supervisión de un encargado para observar que las medidas de seguridad como los de consumo, recepción, entrega, manejo, carga y vigilancia sean correctos. Todo esto de la manera en que el explosivo siempre se puede encontrar de manera en que se puede utilizar en su vida de la mina. El cuidado de estos, pues es un, además del cuidado de estos, pues es un mal manejo de estos mismos haría que la Secretaría de la Defensa Nacional, puesto por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sea incumplido y lleven sus normas para cancelar la mina. Para los transportes de los trabajadores en las minas de cielo abierto, siempre se deben contar con algún procedimiento para la transportación de los trabajadores de tal forma que sea seguro, siempre esté en comunicación, tenga una velocidad máxima permitida, además de que sea seguro y tenga clara la forma de su uso. En esto, los trabajadores siempre deberán contar con la información necesaria para su uso cotidiano durante la vía de la mina, donde al final de cada viaje siempre se tendrá que tener un programa para su revisión y mantenimiento, el cual siempre deberá tener al menos la actividad por lo cual se llevó a cabo, la periodicidad, las fechas de realización y el responsable de su ejecución, para que así siempre tengan en constante los resultados de las revisiones y el mantenimiento de los vehículos o equipos empleados. Estos tendrán siempre reglas rigurosas tales como no exceder la capacidad máxima establecida, a señalizar o iluminar las estaciones de ascenso y descenso de los trabajadores, contar con vehículos acondicionados con techos de lámina resistentes u operar los vehículos con trabajadores capacitados y autorizar y finalmente retirar el servicio a los vehículos que presenten fallas para su revisión y en su caso mantenimiento. Para el transporte de materiales, en el proceso de extracción intervienen materiales críticos como el combustible, explosivos, neumáticos, gigantes, barras de perforaciones, ah, gadgets, maquinarias, etcétera, los cuales marcan la pauta de continuidad de operaciones, pues sin material que mandar, la planta pararía. Se debe considerar que el número de viajes para esta clase de materiales no es estacionario y responden al consumo de mismos, el cual es variable debido a que va de la mano de las operaciones, planes de voladura, etcétera. Asimismo, el transporte de producto culminado se tendrá que dar en un tiempo acertado y sin interrupciones con la intención de afirmar la entrega de mineral procesado a los puertos o refinerías. Debido al elevado precio por ahora que presentan para algunas de las operaciones críticas por la carencia de cualquier material, el transporte deberá estar preparado para contestar lo más rápido, viable y con alternativas de transporte que aseguren la activación de la operación en el periodo de tiempo más corto que se pueda. No obstante, habría que evaluar constantemente con las condiciones de estabilidad y los riesgos que se tengan la posibilidad de exponer en el cumplimiento del traslado. Siempre se debe considerar que el transporte puede llegar a ser la cara directa ante la sociedad en la relación a la manera de funcionamiento de las operaciones de una organización minera, pues este, al estar en contacto directo con las sociedades, influye en su percepción de las mismas con detalles que tienen la posibilidad de ir a partir de la manera de manejar de los conductores, la polución, el tráfico que impacta en la vida cotidiana de nuestros propios vecinos, hasta eventos que tienen la posibilidad de integrar males a la propiedad, derrames y accidentes. Las instalaciones eléctricas en las minas de cielo abierto se deberá siempre contar con planos de las operaciones mineras que indiquen la identificación y ubicación de transformadores, interruptores generales, controles eléctricos, tableros de distribución, bombas, así como circuitos eléctricos de telefonía y comunicaciones, los cuales estos siempre se deberán contar con plano de los cuales están adaptados al idioma en el cual se encuentran.
Contar siempre con sus características, así como capacidad de transformadores, cargadores de baterías, entre otros, y siempre estar actualizados mensualmente o cuando exista algún cambio. Los equipos siempre se deberán tener un riguroso mantenimiento de las instalaciones eléctricas para que así tengan una revisión anual junto con su mantenimiento, cumpliendo con lo señalado en la norma 029 STPS del 2011. En la maquinaria y el equipo, en este, al igual que en los anteriores, siempre se deberá contar con una información general del uso de la maquinaria, así como el combustible o energía con el cual se utilizará. Siempre deberá contar con mantenimiento únicamente realizado por personal autorizado y capacitado, para así tener siempre en consideración cuando estos sean usados y el procedimiento de seguridad sea 100% periódico, sea 100% verídico. Además de que una de las partes importantes es que si están en peligro algún punto en donde se tenga un alto riesgo de atrapamiento o pellizco, estos deberán contar con guardas o cubiertas de protección fijas para evitar lesiones al personal, además de tener siempre algún paro de emergencia. Inundaciones. A los estudios hidrológicos que se hicieron anteriormente, siempre se deberá contar con la localización de los acuíferos próximos al lugar de la operación minera y de los depósitos de aguas superficiales, ya serían ríos, lagos, entre otros, además de la determinación de los límites mínimos permitidos de proximidad a acuíferos para minar en función del estudio geotécnico, la topografía y la geología del lugar. Estas siempre se deberán actualizar siempre y cuando se modifiquen los procesos cuando haya alguna nueva zona por minar, esta no se haya encontrado en el estudio y cuando la mina presente elevadas filtraciones de agua no usuales a la mina. El equipo de protección personal. Toda persona que ingrese a las zonas de explotación y exploración de las minas subterráneas o hacia el equipo de protección personal. Toda persona que ingrese a las zonas de explotación y exploración de las minas subterráneas o hacia el abierto deberán siempre portar el equipo de protección personal siguiente: casco de protección, calzado de protección con puntera o en su caso botas de hule con puntera, tapones o conchas auditivas, guantes, lentes de seguridad, respirador contra partículas, ropa de trabajo de algodón o de materiales que no generen electricidad estática, ficha metálica y ficha metálica de identificación. Las personas que ingresen a las minas subterráneas, además de la que se señala el número anterior, deberán aportar lo siguiente: lámpara minera con batería recargable de duración mínima de 1.25 veces el turno del trabajador, un cinturón portalámpara y finalmente un autorrescatador. Además, sabe que el equipo de protección personal específico que porten los trabajadores de las minas subterráneas o a cielo abierto deberá seleccionarse de acuerdo con el análisis de riesgo para la identificación de peligros y el control de riesgo, y de conformidad con lo que dispone la norma 017 STPS del 2008 o las que la sustituyan. Punto número 11. Autorizaciones. En las minas subterráneas y cielo abierto se deberán autorizar por escrito únicamente a aquellos trabajadores capacitados para realizar las siguientes actividades: operaciones y mantenimientos A, llámese vehículos de cualquier tipo y llámese instalaciones eléctricas. La recepción, almacenamiento y transporte, manejo o uso de explosivos, siempre hay que tener en cuenta los siguientes puntos: el nombre del trabajador autorizado, tipo de trabajo que va a emplear, el área o lugar donde se llevará a cabo el trabajo, factores de peligro identificados, medidas de seguridad que se deberán aplicar de conformidad con el trabajo a realizar, el tiempo estimado de duración del trabajo, la fecha y la hora, el nombre y firma del jefe o de la persona autorizada que designe o otorga los permisos para la autorización. Las minas subterráneas y a cielo abierto deben de llevar aquí el registro de las autoridades otorgadas a los trabajadores. Punto número 12. Vigilancia a la salud de los trabajadores.
Debe de considerar al menos los siguientes puntos: exámenes médicos de ingreso, la realización de exámenes médicos, pero con base a actividades específicas de cada trabajador, evaluación de la salud de los trabajadores que desempeñen actividades adentro y afuera de las minas, aplicación de acciones preventivas para la vigilancia de la salud del personal, el almacenamiento de los exámenes médicos practicados, ya que con eso se cuenta con un expediente clínico y debe de ser al menos por un periodo mínimo de 5 años. Por último, tenemos el programa para la salud del personal. Ocupacionalmente expuesto deberá ser firmado por el jefe y avalado por los servicios de seguridad de la salud. El plan de atención o emergencias deberá contener la integración de una o más brigadas o cuadrillas multidisciplinarias, el responsable de implementar o coordinar el plan de atención a emergencias, los procedimientos de alerta, alarma y atención de emergencia, los procedimientos, el equipo de protección personal para cada una de las brigadas, un programa de revisión de los equipos y sistemas requeridos, además de un botiquín de primeros auxilios, el inventario, ubicación y copia de la última revisión de los equipos de emergencia, así como uno de los sistemas y equipo de rescate, la ubicación de los centros de operación y de socorro en caso de emergencia, los exámenes médicos anuales, la capacitación que deberán recibir los integrantes de las brigadas, las prácticas de atención a emergencias, los simulacros de evacuación, la evaluación y retroalimentación del plan de atención a emergencias. Además, es preciso contar y observar los procedimientos de alerta y alarma de emergencia para cada tipo de evento, que deberán considerar un mínimo de criterios. Además, el equipo de rescate y el equipo de protección personal de los integrantes de las brigadas deberá ser ubicado de acuerdo con el resultado del análisis de riesgos y estar señalado de conformidad con lo determinado por la norma 026 STPS del 2008 o las que la sustituyan, y deban proporcionar información a los brigadistas del inventario y ubicación del equipo disponible para atender emergencias, sin olvidar el llevar el registro sobre los resultados de las prácticas de atención a emergencias y simulacros. Punto número 14. La capacitación. Para los trabajadores de nuevo ingreso se debe de proporcionar la inducción sobre las condiciones generales de seguridad, así como el adiestramiento e información con base a las tareas asignadas. Un plan de atención a emergencias al menos debe de tener lo siguiente: las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud, información sobre peligros de trabajo relacionados a las actividades, procedimientos de seguridad, excepciones de trabajo, medidas de seguridad establecidas presente a la norma, aplicaciones a actividades a realizar y que se deben adoptar en la ejecución de las actividades, el mantenimiento, la conservación, almacenamiento y reposición del equipo de protección personal conforme a la norma señalada, la norma 017. Las condiciones adversas que pueden presentarse en las áreas de trabajo, en la maquinaria o el equipo. Y por último, el contenido del plan de atención a emergencias. Registro e investigación de los accidentes y siniestros. En las minas subterráneas de cielo abierto se deberá contar con un registro de los accidentes de trabajo, incluyendo datos del accidentado, tipo de accidente, indicar frecuencia y estadística de accidentes de trabajo, además de dar un seguimiento de las medidas de seguridad. Cuando ocurra un accidente o siniestro, se deberá realizar una investigación que tenga identificación del accidentado, causas y consecuencias del accidente, evaluación del accidente, resultados de la investigación y propuestas y seguimiento de las medidas de seguridad. En las minas subterráneas de cielo abierto se deberá llevar el registro de las investigaciones de los accidentes y siniestros ocurridos y la evaluación de sus condiciones. Unidades de verificación. Estas unidades están ligadas a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento. Estas unidades están acreditadas y aprobadas. Son capaces de dar un dictamen que tienen datos del patrón y de la unidad de verificación. Procedimientos para la evaluación de la conformidad.
Lo utilizan las visitas de inspección y cuando vienen las unidades de verificación. En esta norma vienen los aspectos a verificar durante la evaluación de conformidad. Pueden ser físicas, documentales o por registros. La vigilancia de estas normas siempre será de acuerdo a la norma oficial mexicana, la cual corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Oficial, una de las cuales también en las cuales se basa siempre esta norma, o que diga la vigilancia, siempre será de acuerdo a la norma 023 STPS, la cual ayuda mucho a que esta norma sea de una manera aplicada correctamente. Esta sería la bibliografía de la cual nosotros utilizamos para hacer esta presentación junto con nuestra investigación y junto con la concordancia con normas internacionales. La presente norma oficial mexicana no concuerda con ninguna norma internacional, por no existe referencia alguna al momento de su elaboración, como lo sería la norma 023 STPS del 2012. Como modo de ejemplo, vamos a ver este artículo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En una mina de pasta de conchos en Coahuila desde el año 2000 había reportes de fallas de seguridad. En el 2004 había 43 violaciones directas y se debían tomar 48 medidas, la mayoría de extrema urgencia. El 19 de febrero del 2006 hubo una explosión por acumulación de gas metano, en donde 65 de 73 obreros quedaron atrapados. Las labores de rescate fueron dirigidas por Grupo México, responsable también de las condiciones de trabajo, pero decidió suspender el rescate porque según iba a poner en riesgo a los rescatistas. Solo se pudieron rescatar 2 cuerpos. En febrero de 2010, los familiares acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que se rescaten los restos de los trabajadores y que se investiguen y finquen responsabilidades por lo sucedido. Y en el 2018, la CIDH le dio razón a las familias y el siguiente año se creó el Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos. Su objetivo es cumplir con la exigencia principal de las familias, que es la recuperación de los restos de los mineros en pasta de conchos.